lau pertsonak elkarrekin egoteko, norberan, hainbeste urtetan zehar elkarrekin lanean lagunok, zeo zer polita eta pentsatzen dugu zuentzako ere interesgarria izango delakoan. Guk hitz egingo dugu norberako oinarri metodologikoei buruz, ez? Azken urteotan guretzako garrantzitsuak diren bai oinarri metodologikoak eta baita ere eskuartze ildoak. Besterik gabe nik uste dut Kikeri hitza emango diotela gauza interesgarri asko dauzkala kontatzeko. Bueno, aquí también ya os dais cuenta cómo son las mujeres las que tienen la última palabra. La primera clave, intervención en clave adolescente. Tanto con los adolescentes como con las familias, el trabajo que realizamos en Norbera discurre entre la desdibujada frontera que separa la intervención terapéutica de la intervención educativa. Desde nuestro enfoque queremos dar respuestas a las necesidades específicas de un periodo concreto, que es la adolescencia. A los adolescentes, que son esos maravillosos moradores que pasan esa etapa que ayer la dibujamos como una etapa de tormentas, de tsunamis, una etapa especialmente bonita, pero además especialmente intensa. Siendo conscientes de que son los comportamientos de la adolescente los que habitualmente originan la demanda de atención, el eje de nuestra intervención consiste en efectuar un análisis de estos comportamientos en clave adolescente. En los inicios de Norbera tuvimos una especial relación con Jaume Funes y siempre, cuando mencionamos la clave adolescente, siempre me acuerdo de él. Focalizar nuestra mirada en clave adolescente, clave evolutiva, nos sirve para poner la atención en el proceso de maduración psicofísico. Un periodo de cambios importantes, que lo que primero observamos es que tienen que abandonar un cuerpo de niños para darle la bienvenida a un cuerpo de adultos. En Norbera, ayer se hablaba sobre la menarquía, sobre el adelanto en las niñas. En Norbera también podríamos hacer una investigación sobre el calzado de los adolescentes, la talla del calzado de los adolescentes. 17 o 13, 14 años y de repente te vienen con una talla de un 47. Pongo yo mi pie al lado y digo, madre mía, si parezco un enano, ¿no? Pero luego cuando empiezan a hablar siguen teniendo esa voz frágil, esa voz dulce. Y luego en muchas ocasiones me suelo acordar de la frase de la ma, cuando con angustia llamaba por teléfono y decía, es que ya no es el que era antes. Yo miro su pie y digo, no me extraña. La adolescencia es un periodo de importantes descargas a nivel hormonal, que pueden ser la causa de inestabilidad, irritabilidad y, por supuesto, como Boris nos dice, es el despertar de las frutas verdes y del deseo sexual. Es la etapa de grandes preocupaciones, de las relaciones amistosas intensas, de los enamoramientos y de los desengaños amorosos. Yo siempre había entendido que el estado de enamoramiento, como ese estado de maravilloso, pero a su vez de absoluta estupidez, en el que uno se convierte en el dependiente en mayúscula, ¿no? Yo no soy nada si no estoy con mi media naranja. Bueno, Boris nos amplía la mirada y lo que nos viene a decir es que es un momento muy adecuado para modular las emociones. La adolescencia también son momentos de cambios de personalidad, con la búsqueda continua de una identidad. Esta búsqueda se materializa en numerosas ocasiones oponiéndose a los adultos, en un distanciamiento y desidealización del padre y de la madre. En la adolescencia se da el paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Aparecen los idealistas, los rebeldes, los incómodos. Es un momento donde se expresa ese arrogante narcisismo que a veces nos irrita tanto, ¿no? y que se complementa con esa sensación de invulnerabilidad, esa sensación que tienes que dices, ¡ay, Dios, ¿a dónde vas? Pero además, con esa sensación que tienen ellos de sentirse sabios, te dicen en un momento determinado, Aitá, que no sabes nada. Y uno dice, ¡ay, chichipu! Por todo esto y por más, es muy diferente interpretar al adolescente como un sujeto conflictivo que genera numerosos problemas, que hacerlo pensando que es una persona en proceso de crecimiento. Es diferente interpretar que estamos ante un drogadicto que ante un adolescente que está probando comportamientos e identidades. Es muy diferente pensar que estamos ante un adicto a las nuevas tecnologías, que
pensar que estamos ante un adolescente con nuevas maneras de comunicarse. En Norbera tenemos, desde hace 2 o 3 años, un teléfono móvil para comunicarnos con los adolescentes vía WhatsApp. Y ahora suelo pensar yo, ¿y antes cómo lo hacíamos sin el WhatsApp, comunicarnos con los adolescentes? Porque es una maravilla, nos facilita mucho. Fijarnos en las funciones socializadoras de la educación, proyectar al adolescente al futuro, a su propio proyecto de vida, a su proceso de autonomización, es fundamental, sacándolo de ese círculo vicioso de las identidades negativas. En ocasiones, la palabra acompañar da cuerpo a la intervención, pero también nos encontramos con otras realidades más dolorosas y duras, en las que es necesaria una intervención terapéutica en clave sistémica, que promueva en el adolescente, tanto como en el adolescente como en la familia, una interpretación distinta de los conflictos, de sus orígenes y de sus causas, y que permita modificar los patrones relacionales que les ayude a rediseñar conductas más funcionales. De tal manera, según las necesidades de cada adolescente y de su familia, la intervención de Norbera plantea la realización de un amplio conjunto de actividades. Yo os voy a hablar del IPC de Norbera. Ayer nos habló Alberto del IPC del amor. Yo os voy a intentar describir qué es el IPC. El IPC son pues, los diferentes contextos, ¿no?, de Norbera, pues, que están con las iniciales de I de intimidad, de intervención individual, P de pertenencia, de intervención grupal, y C de clima, ¿no?, de afecto. Luego más adelante haremos una parada y os hablaré de la pertenencia y de la intimidad, pero voy a intentar describiros qué es el afecto, ¿no? ¿Vale? La tristeza, ¿no? La tristeza es ese sentimiento, ¿no?, con la que vienen la mayoría de los adolescentes a nuestra casa. Por lo tanto, para nosotros el afecto, la acogida, las risas, el humor, ¿no?, son herramientas para generar un espacio de vinculación que posibilite ese primer acercamiento con los adolescentes. Nosotros usamos mucho el humor en Norbera, ¿no?, que es un elemento facilitador en las relaciones. El buen humor, el uso de las bromas, pues, se convierte en un recurso muy eficaz, ¿no?, sobre todo ingenioso y potente, ¿no?, para las relaciones. Utilizamos el juego, lo recuperamos como base para la interacción, recuperamos el afecto como motor de las relaciones frente al control, la alegría como estado emocional que facilita el vínculo frente a la tristeza, el humor al adolescente le ayuda a tomar la distancia, ¿no?, esa distancia con el día a día, ese día a día tan triste, a veces que vienen con problemas. Entonces nuestra primera emoción suele ser el humor, la alegría cuando llegan a Norbera. ¿Por qué? Porque les ayuda a desbloquear de esas situaciones tensas, les ayuda a no estar tan a la defensiva. Entonces, para nosotros, en definitiva, descolocar a ese adolescente, ¿no?, en la pelea continua con los adultos, sobre todo a veces con el mundo y a veces consigo mismo, es nuestro objetivo, es nuestro claro objetivo, ¿no?, descolocar a ese adolescente. Para nosotros, saber reforzar, ¿no?, el marco clínico desde un marco lúdico favorece el establecimiento, ¿no?, de un sólido vínculo. Por ejemplo, nosotros cuando el adolescente viene al Norbera, lo primero que ve es un espacio amplio, abierto, acogedor, que tiene un billar, un ping-pong, un futbolín. Y además a nosotros nos gusta interactuar, ¿no?, con los adolescentes, tanto los de familias como a los de jóvenes, aunque tengan pues 50, 55 años. Entonces a un joven le descoloca, ¿no?, cómo jugamos al futbolín, y además cómo nos peleamos, cómo nos lo pasamos bien. Y luego encima si nos ganan, si nos dejan a cero, ¿no?, que hacemos partidos de 6-0, encima nos ven pasar por debajo del futbolín, ¿no? Y la verdad es que se lo pasan bien. Entonces nosotros tenemos como reto sobre todo la creación de un contexto cálido y acogedor, pero a la vez exigente, ¿no? Tiene que ser un contexto también exigente. Entonces nuestra actuación siempre está en ese equilibrio, ¿no?, entre un clima acogedor pero un clima exigente, un clima con límites también, ¿no? ¿Vale? Porque nosotros conocemos a todos los usuarios que vienen a Norbera, les preguntamos siempre pues, cómo se llaman, de dónde vienen. Incluso algunos adolescentes pues, siempre nos dicen, ¿no?, ¿pero qué pasa? ¿Aquí todo el mundo sabe cómo me llamo o qué? Entonces, esta combinación entre trabajo clínico y relación lúdica, entre la intervención individual, ¿no?, y la intervención grupal, pues para nosotros multiplica la riqueza, ¿no?, de todas las actividades de Norbera, enriqueciéndolas y reforzándolas. Y cuando el equipo de Norbera somos capaces de crear la sinergia, ¿no?, entre las distintas actividades, pues es cuando estamos convencidos de que estamos haciendo una intervención en clave de adolescente, ¿no?, y que estamos dando respuesta a esas necesidades, como bien Alberto ayer nos explicaba cuáles eran sus necesidades. Nos parece muy importante también el no etiquetar.
a la hora de trabajar con nuestros adolescentes. El comportamiento de las personas entendemos que tiene distintas lecturas en base a quien lo haga. Un mismo hecho lo podríamos perdonar más fácilmente pues, en base a quien lo haga. Si es un niño pequeño, pues podemos decir que no sabía hacerlo, qué gracioso, qué rico. Si es un adolescente, pues quizás nos salen otras connotaciones, qué estará pensando, qué le ha pasado, qué ha hecho. Si es una persona mayor, pues se suele despistar, son cosas de la edad, o incluso ya uno no tiene ya remedio. Entonces, pues una misma escena puede tener distintas connotaciones. Creo que resulta fácil, en el caso de los adolescentes, pues poner etiquetas y además, pues creo que venimos de una cultura principalmente de etiquetas negativas, que confío que poco a poco pues, vayamos cambiando. En el caso de este adolescente, el adulto tiene que tener cuidado de evitar este etiquetamiento. ¿Para qué? Pues para no promover la profecía autocumplidora. Como soy un vago, pues como soy un drogadicto, como me parezco a mi padre, pues tengo permiso para no esforzarme y no cambiar. Entonces, pues tenemos que tener cuidado en no utilizar estas etiquetas. ¿Cómo podemos salir de este bucle? Pues yo a los padres y las madres pues siempre les devuelvo que la queja que ellos tienen es con la actitud de su hijo. Que lo que ellos y ellas desaprueban no es a su hijo, a la persona, sino que a su actitud, a su comportamiento. Porque en caso contrario lo que están haciendo es desconfirmarle. No existes, no te quiero de esta manera. Y los adolescentes sufren mucho cuando sienten este mensaje de sus padres. Y en segundo lugar, pues tenemos que aprender, a ver si vamos aprendiendo poco a poco, a ver las fortalezas que tienen los demás, aprender a valorar y aprender a reconocer. Hacer un buen análisis de la situación es importante. Nos encontramos con familias con la necesidad de que se les devuelva un diagnóstico clínico, como búsqueda, como una respuesta que dé sentido a esos comportamientos de sus hijos que no son capaces de entender, ni de controlar, ni de poner nombre. También se dan casos en los que vienen ya con un diagnóstico dado y lo que quiere la familia es que trabajemos sobre ello. Existen familias que necesitan de este diagnóstico clínico como una forma de responsabilizarse, inconscientemente a veces. Tienden a responsabilizar al menor o a agentes externos al funcionamiento familiar. A veces la creencia de que mi hijo se comporta de una manera, pues el grupo de iguales con el que empezaba a andar, ¿no? Ha cambiado de cuadrilla y desde que ha empezado con esta nueva cuadrilla, ¿no? Que no nos gusta encima. Lo que se les devuelve es un análisis de la situación, un análisis centrado en el aquí y en el ahora, que luego se irá ampliando a medida que tengamos más información con el objetivo de hacer una buena valoración. Este análisis tiene que estar adaptado pues, al lenguaje de este adolescente. El dirigirnos al adolescente y su familia pues, con un tono amable para mí es muy importante y un lenguaje que entienda el adolescente, ya que nos permite pues, establecer con menos resistencias las bases para el proceso de intervención, ¿no? Explicarles bien qué es lo que pretendemos que vayan modificando. El decirle al adolescente, ¿no? Pues que estás sufriendo, lo estás pasando mal, y una forma que tienes de expresarlo, de decirlo, pues es mediante el comportamiento, que te está afectando a la relación con tus amigos, te está afectando a la relación con tu madre, con tu padre, pues son mensajes que el adolescente entiende y es capaz, desde luego, de compartirlo con nosotros y nos ayuda pues, a la continuidad del proceso. Pero sobre todo tenemos que tener claro que es una responsabilidad compartida. Es una tarta que tenemos que trocear y dar a cada uno la parte del pastel que le corresponde. Nos encontramos que esos menores que acuden por primera vez tienen la creencia de que son responsables no solo de sus comportamientos, sino también de que lo que le ocurra a su hermano, de que sus padres discutan, de que los abuelos se preocupen, poniendo así sobre ellos una mochila difícil de sobrellevar, con responsabilidades que no les corresponden. El objetivo es poder compartir este análisis y asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponda. Creo que conseguimos que ya desde el primer día, ¿no?, se quiten un poquito de esa mochila, porque se les hace ver que son una parte del sistema,
Pero yo les decía, en mis 10 años que estuve con los adolescentes, que es imposible que tengan el 100% del pastel, que tendrán una tarta, una parte del pastel, y que hay que ver, nuestro trabajo es ver qué parte le corresponde. Otra clave importante también es, que ayer yo creo que salió varias veces, es el principio de la espera. Y sería eso de la paciencia que se hablaba ayer, la paciencia, la perseverancia. Ahí los padres y madres siempre nos dicen, bueno, ¿y dónde la compramos? Porque desde luego que si pusiéramos una tienda probablemente nos hacíamos ricos, pero trabajando 24 horas, porque la necesitamos siempre. Y si tuviéramos varitas mágicas, ¿no? Si pudiéramos hacer magia, pues sería maravilloso, pero eso solo pasa en los cuentos de hadas. Entonces nosotros no sabemos hacer ni magia ni milagros, sino que tenemos que aprender a esperar y ver cuándo podemos seguir. Sabemos cuándo empezamos con una familia, pero no sabemos cuándo se van a producir los cambios. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sembrar. Los tomates, los ricos, no los que comemos durante el año, pues estos que comeremos en verano, pues las semillas llevan unos meses ahora en funcionamiento. Pero de todas estas semillas, ¿cuándo saldrán los tomates? ¿Saldrán todos los tomates? A veces incluso tenemos la presión de padres, madres, profesores, ¿no? Pues diciendo que ya llevan un par de meses y que no se ve ningún cambio. Y lo que no ven es que un primer cambio ya se está empezando a dar, que es que ya han venido y utilizando la metáfora de los tomates, pues que primeramente, antes de poner los tomates, tendremos que mover la tierra. A veces la intranquilidad adulta, pues la necesidad de resolver apresuradamente, las prisas, pues nos ocasionan mayores conflictos. Y desde luego que necesitamos tiempo, y el tiempo que cada familia necesita, ya que cada familia tiene su ritmo. Debemos de saber esperar porque el adolescente tiene su ritmo y es el adulto el que tiene que poner la madurez que requiere esta etapa, aunque esto no siempre es positivo, ¿no? Llega un momento en el que se les pide a los padres que se tienen que retirar, que tienen que dejar esa parte, asumir esa parte adulta que están asumiendo, ¿no? Y que tienen que esperar. Pero esto a veces genera mucha intranquilidad y hay padres que no están dispuestos, ¿no? Lo que dicen, bueno, yo suelto pero que lo coja, ¿no? La intervención tiene que ser flexible y proporcionar apoyo de acuerdo a la evolución de las necesidades del joven, las cuales pueden ir cambiando también en el transcurso de la intervención. ¿Por qué? Porque al tener mayor conocimiento pues, del menor y la familia, los objetivos se van ampliando o porque también surgen nuevos conflictos o situaciones de desprotección o de riesgo. Muchos chicos también, a veces que a estos nuevos objetivos se resisten, ¿no? Alegando que no era el objetivo por el cual entró en Norbera, ¿no? Yo me acuerdo de una chica que decía, no, es que esto de trabajar la relación con mis padres no era el objetivo por el cual venía. Yo venía por el tema de los estudios, ¿no? Pues intentamos negociar con ellos y que los interioricen y que le vean sentido. Un buen abordaje debe tener en cuenta las características evolutivas a la hora de establecer objetivos y criterios metodológicos, ya que sería un error exigirles un nivel de maduración y comportamientos propios de un adulto. A las familias les explico la diferencia entre la edad biológica versus la edad psicológica. Creo que desde que nacemos existe ya una presión social de qué capacidades y competencias deberíamos de tener en cada etapa evolutiva, ¿no? Ya desde bien chiquitines, ¿no? Con 4 meses pues, se tienen que empezar a salir los primeros dientes y si no, a los 8 existen los miedos a los extraños, ¿no? Y así podríamos tener un sinfín de ejemplos, ¿no? Ayer le preguntaba a mi hermana, que tiene una niña, un bebé de 9 meses, ¿no? Y tiene que rellenar una hoja en la cual pues tienen que ver qué cosas hacen, ¿no? Agarra un juguete, no lo agarra, lo tira. Nos encontramos con una población que en su mayoría, que al igual que cuando tenían esos meses, ese año, puede no corresponderse con lo esperado. Por ello tenemos que hablar de dificultades y no tanto de lo que debería de hacer, ¿no? La edad tiene que ser una referencia. Muchos padres nos dicen, no, es que ya con 17 años debería de... y es súper infantil. Digo, ya, pues sí, debería hacer muchas cosas, ¿no? Pero en lo que nos tenemos que ocupar es en ver cuáles son sus dificultades. Serenidad, valor y sabiduría. Lo escuché hace un montón de tiempo y la verdad es que me lo aplico casi todos los días. Serenidad.
¿Para qué? Pues para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, ¿no? No tenía que haber pasado, culpa, tenía que haber empezado antes, lo he hecho mal, es parte de nuestra historia. Valor para cambiar las cosas que sí que se pueden cambiar, modificar rutinas, motivar al cambio, reparar, tomar decisiones, eso sí que podemos hacer. Y sabiduría, ¿no? Pues saber reconocer de qué cosas nos podemos deshacer y qué cosas podemos aprovechar. Bueno, se ve quiénes somos las serias y quiénes son los del humor, ¿no? Bueno, pues seguimos dándole, es que iba a decir que seguimos dándole caña a Descartes. Entonces, pues, enfoque desde la globalidad. En este mundo global y de repente siempre necesitamos etiquetar y etiquetar a los adolescentes, ¿no? Pues el enfoque global sugiere no intervenir de manera focalizada sobre un conflicto concreto. Entendemos que muchos de los comportamientos que se dan en el adolescente son producto de esa propia búsqueda de identidad en el que todo está interrelacionado. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son mis padres? ¿Hacia dónde va mi vida? Y podríamos seguir haciendo preguntas que nos hemos tenido que ir respondiendo todos. La intervención que planteamos aborda el conjunto de elementos que componen la realidad del adolescente. Siempre decimos área personal, área social, área escolar y área personal. ¿Me he confundido alguna? No, bien. Saber valorar el eje problema-riesgo en ocasiones no resulta nada sencillo. Tener presentes las herramientas para ponderar el daño y ser conscientes de las resonancias personales es fundamental. Alejarnos del síntoma genera un contexto resiliente y protector. Hablar de todo y poco del síntoma resulta clave. En muchas entrevistas acabas teniendo esa sensación en la que el adolescente está casi necesitado de que saques esa figura con la cual se pueda seguir enfrentando, pueda estar enfadado, pueda estar en esa inercia y tú la evitas, ¿no? Y dices, bueno, y cuando te viene a la siguiente entrevista dices, bien. Ahondar en las fortalezas, en el proyecto de su futuro, una y otra vez, en las fortalezas, una y otra vez, y escuchar. Saber compaginar un contexto protector con un enfoque global es nuestra ansiada lámpara de Aladino. ¿Cómo miramos al adolescente? Nosotros en el día a día, cuando viene un adolescente, ¿no?, que está atravesando esa etapa, ¿no?, especialmente de una manera pues conflictiva, pues sí que tenemos que tener claro que no son adolescentes conflictivos, ¿no?, en ese alejamiento de etiquetarlos. También nos decía Beijón hace muchos años como supervisor, ¿no?, es decir, tenemos que tener claro también que son menores que cometen actos delictivos, pero que no son delincuentes, ¿no?, o que son menores que consumen drogas, pero que no tienen problemas de drogas. De la misma manera, pues, al igual que Quique le ha querido recuperar a Jaume Funes, a mí hay una frase también de Jaume que me gusta, ¿no?, que no existen problemas adolescentes, ¿no?, sino problemas de los adultos con nuestros adolescentes, ¿no? Somos nosotros, los aitados, los que están continuamente, ¿no?, intentando buscar, ¿no?, un problema en el adolescente, algo que le tenga ocupado, ¿no? Nosotros, pues, sobre todo los que trabajan con familias, ¿no?, muchas veces el trabajo que hacemos es, o sea, intenta tener tu vida, tu día a día, ¿no? Es decir, no habléis 24 horas de los adolescentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, como habla mucho Cyrulnik del enamoramiento, ¿no? Cuando un adolescente en esos 15 años, ¿no?, pues cuando encuentra a su novio, su novia, ¿no?, intenta pasar todo el día con él y a los aitas nunca les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Pero dejarle, por favor, ¿no?, que tenga una relación, ¿sí? O de la misma manera con los aitas vienen preocupados, ¿no?, porque sus hijos pues, cada vez pues, son adictos a los ordenadores. Y nosotros siempre decimos, bueno, son adictos, pero ¿por qué su hijo se pasa tantas horas en el ordenador, ¿no? No quiere salir de su habitación. Incluso nos sorprende, ¿no?, todavía en el día a día, como hay familias que no cenan juntos. Es decir, si hubiese 7 habitaciones, yo creo que cenarían cada uno más alejados, ¿no? Cada uno cena en su habitación, ¿no? La mamá a veces en la cocina, los hijos cada uno en su habitación con su ordenador. Entonces, la verdad que nos suele preocupar, ¿no?, en qué contextos tan deprimidos suelen vivir los adolescentes. Entonces, para nosotros, nuestro trabajo del día a día es optimizar ese estilo de vida global, ¿no? Es decir, que tenga un estilo de vida positivo, ¿no?, en las 4 áreas que ha mencionado Quique. Es decir, y eso pues desarrollando la responsabilidad, ¿no? Es decir, que sean responsables en las distintas áreas, porque conforme se van dando cuenta que son responsables de sus vidas, de sí mismos,
ellos mismos se plantean qué van a ser, qué van a hacer, ¿no? Porque gracias, para nosotros y para nuestro alivio, pues la mayoría de los adolescentes suelen dejar esos roles indeseables, ¿no? Y suelen ser adultos responsables. ¿Por qué? Pues porque al final de la adolescencia también cobra una especial importancia la identidad, ¿no? Esa identidad que tiene que ver pues, con los valores, la ideología, la sexualidad, ¿no? Es entonces cuando coge una fuerza moldeadora de la identidad y empiezan a surgir proyectos de vida, ¿no? De repente decimos, uy, si hasta ahora estaba estancado este adolescente, ¿y por qué de repente empieza a hacer algo, no? Intentamos trabajar el consumo de drogas para que deje de consumir, para poder estudiar, y de repente le hace un clic en la cabeza y dices, uy, ahora, con todo el tiempo que llevo yo haciendo, y total que es porque le ha dicho un amigo. No. Un concepto que toma mucha importancia en la adolescencia para nosotros es la imaginación, ¿no? Para nosotros la imaginación en la adolescencia es muy importante. Hay una frase que es, yo soy lo que puedo imaginar que seré, ¿no? Es decir, la imaginación es un medio de transformar la realidad. Es decir, pues, se pueden imaginar que pueden ser modelos, campeones de surf, futbolistas, a algunos les gustaría ser porteros de la Real. Es decir, ellos pueden cambiar el mundo, tienen la posibilidad de ser lo que quieren ser, ¿no? Como dice Cyrulnik, ¿no? Cuando vivimos en la angustia, la ensoñación, ¿no? Permite llenar el mundo íntimo con un sentimiento provocado por el relato que inventamos. Es decir, nos sentimos mejor, el pasado se vuelve mucho más ligero, ¿no? Lo real se suaviza. Es decir, al final la ensoñación es una manera de proteger a los adolescentes, ¿no? Que no vivan este contexto tan deprimido, en un contexto tan negativo, y que puedan imaginar que pueden ser lo que quieren ser. Esta clave resulta como el arroz de una paella. Podemos tener cigalas, langostinos, almejas, pero como nos falte arroz, no hay paella. Y en una ocasión a mí eso me pasó, que con la cuadrilla fui, preparé todo el fondo y de repente no tenía arroz. Comimos todos a la 1:30 o así, más tarde, hacia las 4 así. Bueno, partimos de la premisa de que nuestra intención es estar según las necesidades de los adolescentes, pero cuanto más estemos con ellos, mejor. De tal manera que lo que veis, os hemos sacado esta foto. Nos parecía importante. Esta foto está sacada desde lo que es la puerta de entrada de un maravilloso espacio, edificio que tenemos la suerte de poder usar, que es la entrada de Norbera. A la izquierda está el área de familias y a la izquierda está la foto de todo el equipo del área de familias. Y a la derecha, subiendo las escaleras, en las puertas azules, que parecen de vaqueros con bisagras duras, que las tuvimos que poner así, porque a veces solían soportar los arrebatos de nuestros adolescentes, está la foto del equipo de adolescentes. Hace poco le escuché a Valentín Escudero esta frase, y yo casi estaba de oyente, casi de un salto desde mi silla. Iniciar la alianza, iniciar la intervención con dos alianzas por separado nos da buenos resultados. Desde el inicio, desde cuando empezamos a darle forma a lo que es la metodología de Norbera, vimos fundamental crear un propio espacio para los adolescentes, pero que era imprescindible también crear ese espacio para su familia. De tal manera que lo que hacemos es, en ese primer día, en ese primer momento que es muy, muy, muy importante, creamos una escena en el que, por ejemplo, Maribel iría con Itziar a saludar al adolescente y a su familia, y tras una breve presentación nos separaríamos en dos áreas, en dos equipos, en dos alianzas. Y presentar al adolescente su propio espacio es fundamental. No abordarlo con excesivas preguntas, no abordarlo con excesiva inquietud, mostrarle el clima, la calidez, mostrarle el espacio, mostrarle esa cercanía, esa distancia que le proponemos específica para sus características. Pero esto no puede quedar ahí, porque nosotros tenemos claro que es el adolescente el que nos trae a sus padres, y para ayudar a un adolescente indudablemente tenemos que ayudarle a la familia. Esa doble alianza lo que llevamos es a que sea una alianza que, en definitiva, sea al final el producto de una alianza intrafamiliar. Y ese es el camino difícil que tenemos que ir a través de las diferentes actividades que
nos unen las dos áreas, como son los encuentros familiares, los grupos multifamiliares, los encuentros de revisión. Entonces, para que de alguna manera podamos definir y hacer un dibujo en el que las dos alianzas finalicen en empoderar a esa familia y a ese adolescente. Mención especial requiere la famosa frase y repetida en Orbera sin más. Interpretar en dos palabras lo que pueden expresar los adolescentes en sin más, para nosotros nos resulta fundamental. ¿Qué puede significar sin más? ¿Que yo no tengo ningún problema y sin mis padres? ¿Qué puede significar sin más, no? Que no entiendo lo que me pasa. ¿No tengo control sobre lo que me pasa? O nadie entiende mis necesidades. Que tú me ayudes es un problema. Antes lo intentaron otros, me defraudaron y me puede resultar doloroso. ¿O qué puede significar sin más? Pues que no te acepto a ti, ¿no? Como terapeuta, porque a ti te ha elegido mi padre, mi madre, el orientador, la trabajadora social, la técnica comunitaria. La orientadora, la tutora, la vecina. Después de hacer, ¿no?, la alianza con el adolescente, como bien ha dicho Keke, ¿no? Pues una de las herramientas, ¿no?, es la intervención individual con el adolescente. ¿Sí? Esa intervención que está con la I, ¿no?, que está representada con la I de intimidad, ¿no? Ese espacio, yo creo que en la intervención individual pues hay dos ideas claves, ¿no? Uno, que tiene que ser un espacio íntimo pues donde al final los adolescentes son los portavoces, ¿no?, de los problemas familiares, de las dinámicas familiares. Y es un espacio también que tiene que tener unos límites claros, ¿sí? Es decir, tiene que ser un espacio de contención del adolescente. Yo voy a intentar desarrollar estas dos ideas, ¿no? Es decir, porque un adolescente viene a Norbera después de unas largas jornadas de estudios, donde encima no quieren ir a clase, y luego pues les toca venir a Norbera, ¿no? Nosotros intentamos además pues que vengan solos, que vengan en la compañía de sus padres, es decir, que cada uno coja su medio de transporte y que venga a Norbera, ¿no? Es decir, a ese espacio íntimo, pues bueno, pues donde él pueda desahogarse, donde él pueda hablar, donde pueda compartir. Y hay un primer concepto que es la confidencialidad, ¿no? Es decir, que esté bien marcada la confidencialidad. Porque sobre todo cuando trabajamos con menores nos encontramos pues en ese hilo, ¿no?, donde la confidencialidad es muy compleja, ¿no?, y mantener la intimidad del adolescente pues es muy complicado. Es decir, porque muchas veces se revelan secretos y dices, bueno, ¿hasta qué punto le puedo contar a los aitás, ¿no? Y nosotros intentamos marcar muy bien la confidencialidad con los adolescentes. Es decir, a los adolescentes hay que ponerles límites, ¿no? Es decir, es muy importante el afecto, la acogida, la compañía y también los límites, porque a los aitás, ¿no?, les pedimos que pongan límites, pero nosotros también les tenemos que poner los límites a los adolescentes. Una de ellas es pues marcarles la asistencia como obligatorio, ¿no? Nosotros intentamos que el adolescente venga a Norbera, pero que venga pues una vez a la semana, ¿sí? Una vez viene a la semana y también escuchar a un adolescente que los aitás tienen una asistencia obligatoria, pues dice, bueno, Concho, pues no soy yo aquí el único que creo problemas, ¿no? Mis aitás también vienen a revisar, es decir, con mis aitás también van a hacer un trabajo. Y una vez que los adolescentes perciben que con los aitás se hace un trabajo, pues con ellos también las entrevistas individuales se puede profundizar mucho más, es decir, podemos hablar de otras cosas que no sean sus padres, ¿no?, de otras áreas. Porque muchos de los que estáis aquí habréis oído unas entrevistas individuales con el adolescente cuando suele decir, no, oye, que yo no tengo el problema, que lo tiene mi padre, O sea, que trabajar con ellos, que además lo vais a tener muy complicado, les ponen complicado a nuestros compañeros de familias, Dicen, no creo que lo vayáis a conseguir, además. Así que los adolescentes tienen que ver sentido a la intervención, tienen que ser miembros activos del proceso, ¿no? Tienen que ver mejoría en los aitás, porque si no, pues cuando es una asistencia, cuando obligatoria, que tienen que venir solos, y además nosotros siempre decimos que vienen mucho a Norbera, que interactuamos con ellos, pues tienen que verles sentido a la intervención, tienen que ver una pequeña mejoría, aunque sea pequeña, ¿no? Porque si no les va a dar pereza venir a Norbera, van a tener miles de cosas mejor que hacer que venir a Norbera, como son, por ejemplo, ir a Localing, hacer fuming, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros también tenemos que conseguir pues, una conexión emocional, ¿no? Es
Es decir, hoy a la mañana se ha hablado, ayer también se habló, ¿no? Estos adolescentes, pues al final por sus historias, pues muchas veces no saben, no pueden ponerle, ¿no?, el nombre a esas emociones, a eso que sienten. Y pues la entrevista individual sí que tiene que ser ese espacio de desahogo, ¿no? Ese espacio nosotros, pues donde decimos, bueno, ya estás como una olla a presión, tienes que venir a Norbert, te tienes que desahogar, coger pilas para dentro de una semana volver a desahogarte, ¿sí? Es decir, el adolescente que tenemos delante lo que tiene que ver es que trabajamos con él, ¿no?, con su persona, que nos interesa lo que hace. Y como bien ha dicho, que no hablar tanto del problema, ¿no? No focalizar en el síntoma, sino abrirlo. Sí, nosotros solemos utilizar diferentes herramientas, como puede ser en las entrevistas, el uso de metáforas, preguntas milagro, asignación de tareas simbólicas o concretas, la intervención paradójica, la silla vacía, el role-playing. ¿Sí? Cuando un adolescente pues lo que piensa es, bueno, parece ser que con esta pues puedo hablar de algo, ¿no?, de algo que me pasa, parece que le preocupo. Pues a veces también me suele marcar algún que otro reto, ¿no?, y cogemos compromisos juntos. Pues eso, que estamos creando un buen vínculo con ese adolescente. Aunque para nosotros la frase clave suele ser decir, bueno, estos están un poco chalaos, ¿no? Entonces ya es que lo tenemos ya bien agarrado a Norbera, ¿sí? Es decir, a ver qué me pasa aquí. Nosotros los objetivos los marcamos con el adolescente, sí, intentamos negociar con él, con el adolescente, es decir, que él también sea partícipe en su proceso de Norbera, ¿no? En ese proceso, pues que muchas veces, como se ha mencionado aquí, pues que es un proceso de altibajos, un proceso bipolar, sí, pero que es normal, que siempre tienen que mirar para adelante. Entonces, y también tiene un valor añadido que estos objetivos, pues nosotros es muy importante trabajar en red y valorarlos pues con las orientadoras, con las trabajadoras sociales, y que el adolescente también vea que estamos en contacto continuo con personas o profesionales pues, fuera del contexto de Norbera. Sí, nosotros tenemos que ser positivos. Nuestra filosofía, por lo menos mis compañeros siempre dicen, bueno, aunque se caiga algo, tú siempre serás positiva, siempre mirarás hacia adelante, ¿no? Es decir, confiar en los adolescentes, ¿sí? Que valorar que tienen puntos fuertes. Es decir, un adolescente cuando viene a Norbera, esa tristeza profunda, ¿no?, que suelen tener y que están acostumbrados a escuchar, pues que no valen para nada, que lo hacen todo mal, que por su culpa, fíjate, que por su culpa ten cuidado, que por tu culpa al final a ver si el aitá se le va a dar un infarto. Es decir, la carga de sufrimiento que traen los adolescentes es muy grande. ¿Sí? Es decir, y son ellos los que tienen que coger la batuta de su vida, es decir, dando pequeños pasos para ellos, pero grandes, grandes. Ya me han descolocado, ya no puedo seguir. Bueno, la frase, yo creo que al final lo importante es que cojan la batuta ellos, ¿no? Les paso a la parte seria, como me han puesto los límites. Voy yo. Como es que buenos adolescentes. Como tenemos hombre cartel ahí. Como le he dicho a Alberto, pues. Tenemos hombre cartel con 10 minutos y vamos un poco, le doy aire. La importancia del grupo de la adolescencia es algo obvio y seguramente cuando todos recordamos nuestra adolescencia, pues la recordamos muy bien acompañados con eso que ayer se decía de cuadrilla, ¿no? Entonces, si algo tiene que trabajar con los adolescentes es estar en constante contacto con la propia adolescencia de cada uno y eso nos lleva a lo que era la cuadrilla y el grupo. En Norbera proponemos un trabajo grupal continuado, con una periodicidad semanal, en el que se potencie establecer unas relaciones interpersonales desde las que poder generar cambios e identidades positivas. Mantener grupos continuados no es tarea fácil. Hicimos mucho tipo de probaturas al inicio, nos costaban, no acertábamos. Bueno, ya hace años decidimos apostar por los grupos abiertos. Los grupos abiertos en los que los adolescentes van saliendo y van entrando. Esto tiene su parte positiva y su parte no tan positiva. Son grupos dinámicos, flexibles, podemos de alguna manera gestionarlos según entradas que vamos planificando, teniendo en cuenta la edad, 2 franjas de edad que solemos diferenciar mucho, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta que no todos los adolescentes están en disposición de entrar en grupo, ni todos tienen por qué entrar en grupo. Y la parte no tan positiva es que, bueno, pues siempre hay de alguna manera una cohesión que a veces va fluctuando en exceso, una confianza en el grupo y una dinámica en el grupo, pues que de repente cuando la tienes muy equilibrada y está muy positiva, te salen dos adolescentes con un rol importante dentro del grupo y te desaparece y tienes que volver a recomponer.
Los primeros años solíamos dar mucha importancia a los contenidos. Teníamos unos contenidos básicos que nos parecían fundamental para todos los adolescentes e intentamos calendarizar. Nunca conseguíamos al 100%. En los últimos años le damos mucha más importancia al clima que conseguimos en lo que es dentro del grupo y estar muy despiertos a lo que va emergiendo, a lo que va surgiendo dentro del grupo. Yo si he hecho memoria del último año, en un inicio, que yo me acuerdo de Xavier y de Laura, que tenían mucho peso en el grupo, grupos de unos 8 o 10 adolescentes, pues generalmente eran los conflictos relacionales los que fundamentaban mucho el contenido. Los conflictos en casa, los conflictos en las relaciones de pareja, los conflictos en la cuadrilla, con los profesores y demás. Salieron Xavier y Laura, me acuerdo, y entonces enseguida cogieron el relevo, pues me acuerdo que Beñat, Maitane, y cambió por completo. Cambió por completo los contenidos del grupo y pasamos, de alguna manera, a hablar sobre el dolor, el sufrimiento de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento de las salidas de casa. Me acuerdo que cogí un pozo importante. Me acuerdo como Juan, estando de alumno de prácticas de psicología, salía con cierta congoja de los grupos. Y, en este momento se deshizo el grupo con 2 salidas también y han entrado 3 chicas que son una bomba de chicas y, de nuevo, hay que rehacer el grupo, lo que es la confianza del grupo. Y hay 2 cositas que están aflorando ahora. Una es que son las AMAs las dificultades con las AMAs las que les llevan a Norbera, y 2, que el rap para ellas es una manera de conocerse y poder expresar sentimientos. Bueno, yo no sé nada de rap, pero algo me enseñarán. A ver si construimos en el próximo mes algo con eso. Y yo, para ir finalizando, os quiero decir unas últimas palabras, que las diré yo en las mías. Tener la capacidad de compartir los problemas, miedos, dificultades en grupo es un indicador positivo de proceso individual. Y si algo yo he visto y que se ha repetido en Norbera a lo largo de los años, que ya de los primeros norberos ahora ya son adultos de 37 años, es que cuando echan memoria de sus recuerdos, generalmente se acuerdan mucho de sus vivencias de trabajo en grupo. A uno igual le gustaría que se acordaran de él, pero luego la realidad es que lo que se acuerda mucho es de sus iguales. Bueno, y ya veis que la parte adolescente se pasa de tiempo y ahora nosotras a ajustar. Luego castigadas. Bueno, otra clave sería el acompañamiento familiar, en el que intervenir con el adolescente pues nos obliga a acompañar a sus familias. Los padres y madres, pues cuando vienen, nos dicen: yo vengo aquí, pero por mi hijo. Pero a medida que nos vamos conociendo, pues en ciertos casos son los hijos quienes nos traen a sus padres y madres, bien porque les ven tristes, y los adolescentes sufren. Eso de que a mi hijo le da igual cómo estoy yo, nosotros no nos lo creemos porque lo vemos en el día a día que eso no es así. Nuestra misión es entrar en el salón de la familia, caminando por los pasillos necesarios para conseguir nuestro objetivo. Y esto, desde luego, no se puede hacer sin un apoyo a la parentalidad y marentalidad de una forma continuada. Al igual que con el adolescente, pues la familia también tiene que venir, y de forma regular, porque si la familia no colabora, pues cojeamos un poco. Les insistimos en que tienen que venir, en que tienen que participar, porque la consistencia de la relación pues nos permite la apertura de la familia y nos permite la toma de conciencia. En ocasiones tenemos que restablecer también la incondicionalidad. Las familias muchas veces llegan y no podemos más, estamos cansados, llevamos mucho tiempo intentándolo. Entonces, hay una preocupación manifiesta y un enfado. Y yo lo veo que está producido por la incapacidad que tienen de solucionar ya las cosas del día a día. Entonces, han perdido la capacidad para pequeñitas cosas que antes las sabían hacer, ya no saben. ¿Le tengo que dar la paga, sí o no? ¿Le tengo que dejar, sí o no? Ya han perdido la noción. Tenemos que devolverles la confianza, tenemos que capacitarles, tenemos que restablecer esta incondicionalidad con sus hijos y enseñarles a gestionar las situaciones de una manera diferente y a veces incluso con otras prioridades.
Trabajamos también la plasticidad parental y marital. Podemos encontrarnos con familias con un patrón familiar rígido, con un claro discurso de lo que se debe hacer, eximiendo responsabilidades o minimizando dificultades de la historia familiar del adolescente, ¿no? Mi hijo es un inmaduro y lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades, o es un vago, también escuchamos. El hecho de que hayamos discutido nosotros muchos, ¿qué tiene que ver con...? Hay que invitarles a flexibilizar y ponerse en el lugar del adolescente, que muchas veces es un reto para ellos, ¿no? Les explicamos que su hijo nos está dando información, que no se encuentra bien, ¿no? Que no puede. Ellos dicen, no quiere. Yo les digo, no puede. Podemos estar así, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ver que sus hijos en otras áreas pueden estar mejor o incluso disfrutando, ¿no? Pues, por ejemplo, para salir a la tarde no tiene ningún problema, ¿no? A la mañana se ha quedado en casa porque le dolía la cabeza y a las 3 de la tarde ha salido escopeteado a la calle con sus amigos, ¿no? La colaboración, el reparto de responsabilidades de las figuras referentes significativas, generalmente el padre y la madre, es indicador de buen pronóstico, ya que ellos son modelos a imitar. Reestructurar las jerarquías familiares y los subsistemas permite organizar los distintos roles familiares y devolverles a cada uno el papel que le corresponde. Evidentemente, al estructurar se pueden observar otros conflictos latentes o menos manifiestos. Trabajar los subsistemas favorece que los padres se sitúen en un plano superior y no de igual a igual. A veces tenemos la creencia de que ser amigos de nuestros hijos es lo bueno, ¿no? La repercusión en los distintos miembros familiares. Esta preocupación que ellos nos traen no solo les afecta a ellos y a sus hijos, sino también al resto de la familia, ¿no? El otro día me decía un padre, ¿no? Mi hijo ha traído 7 suspensos y la abuela tiene un disgusto. Pues sí, tiene un disgusto. El compartir espacios donde poder expresar cómo nos afecta a cada uno es enriquecedor para el proceso. Para ello tenemos los encuentros familiares, que ayer comentaba Alberto, y los grupos multifamiliares, ¿no? Creamos un contexto neutro en el que facilitamos y favorecemos, ¿no?, la expresión de sentimientos, ¿no?, y emociones entre padres e hijos. Vemos también en ocasiones que podemos tener al paciente identificado, al adolescente, ¿no?, como fuente de sufrimiento familiar. Y muchas veces lo que vemos que es el portavoz de esta familia, ¿no? La colaboración de otros miembros familiares importantes, como abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, amplía la información sobre la familia y el foco de actuación. Una abuela que convive en el núcleo familiar, un tío que ha ejercido funciones parentales, pues es invitable, ¿no?, a la terapia. Conocer la historia familiar pues nos ayuda a entender mejor el sistema familiar. El genograma trigeneracional, ya sabéis, la relación entre abuelos, padres, hijos, pues nos aporta la posibilidad de observar gráficamente las relaciones familiares. Vemos y ver el mapa familiar pues nos brinda la oportunidad de observar qué relaciones hay entre los distintos miembros y la posibilidad de elaborar traumas no resueltos con nuestra familia de origen y poder restablecer pues, relaciones menos dolorosas y más sanas. El que los padres no se sientan juzgados es muy importante, que los padres se sientan acompañados y sobre todo pues que nosotros podamos mimar y respetar pues, al niño o niña pues, que los padres y madres traen por detrás. Para mí es un desafío que tenemos los profesionales que trabajamos con la familia. Con todo ello conseguimos establecer y reconstruir. Pero ser padre y madre es mucho más que aplicar 4 teorías psicopedagógicas y esperar un milagroso resultado. Ser padre y madre es querer, proteger, mimar, poner límites, educar, acompañar, aconsejar, ordenar, orientar, crear un ámbito cálido de convivencia, sugerir, animar, empujar, pero sobre todo resistir, resistir y resistir. Todo esto depende más de actitudes y sensibilidades que de teorías escritas en libros. Ahí no sé si lo podéis ver, ¿no? A mí me cuesta verlo desde aquí. Un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le responde, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Y por último, y no por ello menos importante, ¿no?, la intervención interdisciplinar. Que ayer también lo comentó un minuto, bueno, me da tiempo de sobra. Lo comentaba Barudi, creo, ¿no?, poniendo la metáfora del trapecista sin cuerda, ¿no?
La coordinación y colaboración con los distintos agentes que trabajan con la familia, de primeras, es una obligación moral y profesional. Favorece la obtención de un mayor y mejor conocimiento y una mayor y mejor comprensión de la realidad del menor, de su proceso evolutivo y socializador. Pero no solo con los que trabajan, sino también con los que han trabajado. Conocer por ello la historia en cuanto a los recursos utilizados es importante. Dependiendo de la gravedad del caso, sí cobra mayor importancia este trabajo en red. A mayor gravedad, mayor importancia. Es una responsabilidad compartida y no debemos rivalizar por ser el mejor padre o madre del caso. Aunque haya veces que esto suponga que a veces los recursos se solapen y que alguno de estos recursos se tenga que retirar. La familia es atendible solo si se da un buen sistema de trabajo en red para alcanzar unos objetivos comunes. No es viable trabajar parcialmente o de modo aislado. Y esta última me parece súper importante. Es necesario tener en cuenta en todo momento que la familia es sujeto de derecho. Son merecedores de una buena intervención interdisciplinar. Bueno.